porque siempre hablamos más de emprendimientos, siempre hablamos más de las tendencias en el marketing digital, las nuevas economías y demás. Pero vos sabés que yo pienso que si la Tierra fuese plana, lo cambia todo, ¿sí? Todo lo cambia. No, usted... ya quiero hablar el invitado ya quiere aparecer, pero bueno, lo vamos a presentar entonces. Iru Landucci, aquí en Mantra FM. ¿Cómo andan, gente? Muchas gracias por la invitación. Me quería meter porque me miraste me miraste como diciendo, a ver qué tenés para decir. No, pero yo siempre le hago esa joda a los que vienen por primera vez, ¿viste? Me acuerdo también cuando vino, ¿te acordás del Brujito Maya? Sí. Él es muy charlatán, ¿viste? Entonces Bien. quería aparecer, y yo, le hacía, ¿viste? Le hacía. Está bien, te gusta tener Sí, el control. charla Te gusta tener el control. Pareces de los de la NASA. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, Iru, ¿cómo andás? Bien, acá, bueno, yo ya participé en el programa de Lalo hace un par de años atrás, acá en Mantra, una radio hermosa, realmente con temas que hacen falta hoy en día. Está todo muy contaminado de lo típico y lo tradicional y tal vez este tipo de medios abren un poquito la conciencia, ¿no? Que no es tan fácil hoy en día encontrar ese tipo de información, así que un placer ser parte de eso. Bueno, me encanta que lo disfrutes y que estés acá. Aparte, le vamos a hacer, le decía antes de entrar acá al programa a Iru, que va a ser el ABC de la Tierra Plana por 2, porque recién venimos nosotros de grabar un podcast, ¿sí? Que de paso lo promocionábamos. Visión Millennial, que lo podés encontrar en Spotify, lo podés Es un encontrar... nuevo proyecto que estamos con Guido haciendo, conduciendo como conductores y generadores de contenido en WeTalker.com, que lo pueden escuchar de todo. Es un portal de podcast Está hermosísimo que lo lleva a cabo Natalia Carcavalo, que le mandamos un beso muy grande. Y bueno, ahí nos encuentran como Visión Millennial y próximamente va a estar el que participó Iru, que se llama el ABC de la Tierra Plana. Exactamente, y hoy también, bueno, Sí, era una ABCDFG. Toda fue zarpado. Acá la vamos a tener que redondear un poquito más, pero... No, que es plana, pará, ¿qué me estás diciendo? Bueno, Iru, dale, contanos un poquito nuevamente entonces, cómo te metiste a estudiar este tema. Bueno, a ver, a mí particularmente me llamó la atención, o fue el anzuelo, el discurso de Barack Obama, ¿no? Mencionando que no tenía tiempo para la sociedad de la Tierra plana, que aclaro, no pertenecemos a esa sociedad, una sociedad... en la modernidad, digamos, de carácter inglés, que siempre lo fue, porque claro, Inglaterra tenía la Royal, y sigue teniendo la Royal Academy de Londres, ¿no? Y la Royal Society de Londres, entonces la ciencia occidental viene creada, obviamente, primero por la Iglesia, y luego transmitida a través de logias de conocimiento, vamos a llamarlas, y todo radica, ¿no? El conocimiento actual radica en Inglaterra. Entonces, siempre hubo esta discusión. Después de la Segunda Guerra Mundial se prendió fuego, no sabemos bien por qué, y fue refundada por gente de conexiones religiosas. Nosotros no pertenecemos a esa. Obama nombra esa, tal vez con un propósito de distraer, pero creo que hoy en día cualquier persona que nombre la Tierra plana, como incluso sucede en el libro de Cristina Fernández de Kirchner, va a generar más curiosidad que rechazo, me parece. Entonces yo fui víctima de la curiosidad una vez más. Y me metí ahí cuando lo escuché a una persona de semejante calibre, ¿por qué tiene que perder tiempo nombrando este tipo de cosas? Y pensé que era una tontería al principio, pensé que no tenía ningún fundamento científico, pensé que ya todo estaba súper recontrademostrado y comprobado que la Tierra era una esfera dándole la vuelta al Sol, y para mi sorpresa me encontré con que no. De hecho, una de las cuestiones más complicadas que ha sufrido la ciencia moderna es demostrar el movimiento o la traslación de la Tierra, que a la fecha de hoy sigue sin existir esa demostración instrumental, y la teoría de la relatividad viene un poco a tratar de salvar a la ciencia real, ¿no? De ese fracaso de no poder demostrar, porque la Tierra está quieta, lógicamente. Mirá qué bueno y qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿y cómo explican ustedes el modelo de la Tierra plana? O sea, ¿podemos hacer unas diferencias con el modelo heliocéntrico? Sí, claramente. Hay cosas que coinciden, lógico, que se las cuenta de distinta manera. Después, si querés, si da el tiempo, podemos abordarla. Pero yo me gustaría, como dijiste que es el ABC, creo que es fundamental por lo menos despertar la curiosidad en la gente. Desde la parte científica, tal vez es más fácil de entender que desde la histórica, ¿no? Quiénes están detrás del heliocentrismo y demás.
Nosotros siempre lo que digo, nosotros como movimiento, como persona individual que le interesa este tema, ¿no? La primera premisa que siempre abordamos y que muchas veces cotidianamente uno está en contacto con ello y sin embargo no repara en esa situación, que es la mecánica de fluidos, ¿no es cierto? O sea, el agua siempre está a nivel, el agua siempre busca su nivel y lo encuentra, lógico, y ese nivel es plano. No hay curvatura detectable en el fluido, en el agua. Entonces nosotros debemos creer que lagos enteros, ríos, mares, océanos, millones y millones y trillones de toneladas estarían siendo curvados, adheridos a la parte externa de su contenedor, algo que jamás se ha demostrado. Y que a la fecha de hoy se sigue sin poder demostrar. Incluso en libros de física aparece como que siempre a escalas muy reducidas asumimos que el agua es plana, pero bien sabemos que a escalas mayores el agua se curva. Te lo dicen en libros de cuando uno estudia hidroestática y demás. Sí, bueno, pará. ¿Y la demostración dónde está? Claro, no hay demostración. ¿Qué es no, hay mucha gente capaz que está pensando en la gravedad, una palabra que es casi como decir porque Dios lo hizo, ¿no? Básicamente. Claro. Y claro, y ahí entra un poco la gravedad que se le da a la persona de a pie, que es esta gravedad, esta fuerza de gravedad newtoniana, que el propio Newton incluso en sus cartas oficiales dice que por favor no semejante barbaridad, o sea que la masa de un objeto simplemente por tener masa va a atraer a otra proporcionalmente a la distancia al cuadrado, sin ningún agente intermediario, él mismo rechaza esa opción. Él lo que hace, y al igual que la ciencia moderna, es utilizar la aceleración de la gravedad, que es algo que uno puede medir, que dentro del terraplanismo eso está contemplado dentro de la relatividad de la densidad, una densidad relativa. Si vos sos más denso te vas para abajo, si sos menos denso te vas para arriba como un globo de helio. Y también intervienen fuerzas electromagnéticas, que nuestro mundo es un mundo electromagnético, entonces también eso te da orientación. La Tierra siempre hace descarga, ¿bien? Entonces, el problema es que para la ciencia moderna la gravedad es la curvatura del tiempo y del espacio, y empezamos con todo un quilombo que vos decís, pero vos para curvar algo tenés que tener geometría, ¿dónde está la partícula de tiempo? ¿Cuál es la partícula de espacio? Si ni siquiera podemos detectar el átomo. Y te das cuenta que es más una creencia, una religión lo que se ha propuesto en cuanto a la Tierra esférica que una ciencia. Y eso es un poco la denuncia o no el mensaje que estamos tratando de comunicar, que es despertémonos, investiguemos por nuestra cuenta, no le creamos a nadie. Y a simple vista, yo me voy, no sé, ¿cuántos kilómetros me tengo que ir para poder ver la Tierra? Bueno, vos sabés que eso es una pregunta que todos deberíamos saber, nos las deberían enseñar en el colegio prácticamente, en las clases de geografía o de física. Qué lindo, ¿no? Que no solamente explicárnoslo, sino también hacer hasta incluso un ejercicio demostrativo. Che, hoy vamos a ver la curvatura de la Tierra. Primero la vamos a calcular en el pizarrón. La Tierra tiene 12.741 kilómetros de diámetro, supuestamente, con un radio a 6.300 y pico. Entonces, si uno tira una vertical, le tira una tangente hasta que toca el horizonte, bla, 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 si uno lo googlea lo va a encontrar más rápido, se va a encontrar con que bajo esas medidas 15 kilómetros es la altura necesaria para comenzar a percibirla. A los 20 kilómetros, te dice la revista muy interesante, una revista de ciencia, ya es claramente perceptible. La mayoría de las veces viajamos a 10 kilómetros de altura, que es un avión comercial, por lo tanto de ahí no hay nadie que pueda decir yo vi la curvatura de la Tierra, claro, porque está hecho a propósito de esa manera. Entonces, el tema es que en un pasado tal vez era bastante fácil porque la gente no viajaba, o la gente que viajaba no tenía el interés de ponerse a demostrar nada, y la gente que tenía acceso a globos aerostáticos para ponerle cámara era gente que trabajaba para el servicio meteorológico o alguna institución en el cual no te preguntabas nada. Hoy en día, a raíz de esta discusión, mucha gente lo que hace es tomar un globo aerostático, colocar una cámara, esa cámara no con un lente ojo de pez tipo GoPro, sino con un lente rectilineal o un lente que deforme lo menos posible, porque todos los lentes, al tener un lente convexo, siempre la luz llega en distinto ángulo y vos podés tener la sensación de un círculo. Lo lanzan y llegan entre los 30 y los 40 kilómetros de altura y no se percibe esa curvatura geométrica que debería percibirse, incluso bajo la tendencia de decirnos que uno parado en orilla del mar, al ver un barco apenas a 4 kilómetros de distancia desaparecer la parte de abajo primero que la de arriba, eso es indirectamente la curvatura de la Tierra. Y vos decís, pero si yo, estando a 1,80 m del agua del mar, veo un barco desaparecer tan rápido por la curvatura,
Claro. Me subo a un avión, tendría que ver una Todo. curva, pero claro, Claro. tendría que Claro. ver prácticamente un cuarto del globo, ¿me entendés? Como es arriba es abajo, la famosa frase. Tal cual. Y todo es indirecto, toda la demostración de que la Tierra se mueve es indirectamente porque no, en realidad el Sol está quieto y nosotros nos movemos alrededor. Pero decís, pero pará, yo veo que el Sol se mueve. Claro. Y que el Sol cuando se mueve se aleja la luz, o viene la luz, más allá de que la luz del Sol es electromagnética, con el aire se frena. El Sol es mucho más pequeño de los que nos contaron, está mucho más localizado, por eso hay día y noche. En fin, hay que desaprender muchas cosas, hay que dejar de lado, hay que tener la voluntad de decir, comenzando por la mecánica de fluidos, si yo no puedo demostrar la curvatura del agua, bueno, tal vez acá hay un hilo de dónde tirar, pero uno tiene que abrirse a eso, no cerrarse automáticamente creyendo que la gente que dice esto es gente que no tiene educación, ignorante y demás. Claro. ¿no? O sea, si yo me paro en la orilla del mar y veo que desaparece el barco porque Lo ves. Claro, Porque lo ves. exactamente. Es un tema de la capacidad, digamos, que tienen mis ojos. Óptica, claro. Capaz. Ahí automáticamente vos agarrarías una cámara de foto con un buen zoom y el barco volvería a aparecer. Hasta que vuelve a desaparecer, dadas las condiciones ópticas de ese lente. Y tal vez agarrás un lente más grande o un telescopio, vuelve a aparecer otra vez, siempre en forma plana. Pero se da una cosa que es muy curiosa. Hay un fenómeno que se llama el nombre, digamos... no de fantasía, pero el nombre histórico es Fata Morgana, que significa como hada madrina en italiano, que es ese efecto de cuando vas en la ruta, que se ve como si el pavimento tuviese Sí. agua, Sí. pero en Sí, realidad no lo es tiene. verdad. Sí. Bueno, eso se da porque se da por una cuestión de lo que se llama el ángulo de incidencia, de cómo la perspectiva, justamente uno, ¿por qué ve de objetos desaparecer? Por una cuestión de perspectiva, hay un punto de fuga en donde todo va confluyendo. Pero sumado a eso, si nosotros viviésemos en un mundo sin atmósfera, totalmente geométrico, como puede ser un programa de computadora, vos verías al objeto siempre, cada vez más chiquitito, pero lo seguirías viendo. Y acá en la realidad lo que sucede es que el objeto desaparece, Claro. de abajo hacia arriba incluso. Claro. ¿Pero por qué desaparece? Porque al tener atmósfera, la luz, la imagen, empieza a difractarse, porque el ángulo, o sea, se hace tan pequeño el objeto y tan distante, y se acerca tanto, el ángulo se empieza a cerrar cada vez más en ese punto de fuga, que la imagen pierde resolución angular, se llama, cualquier persona que estudia óptica lo sabe. Entonces, por eso desaparece, y no desaparece por casualidad de la parte de abajo hacia arriba, porque más en la línea del horizonte estás, el ángulo es más pequeño, por eso comienza a desaparecer desde abajo hacia arriba. Claro. Pero tiene que ver con condiciones atmosféricas, la refracción de la luz, de la resolución angular y la perspectiva, muy lejos de una geometría curva. Incluso están los espejismos, que el objeto parece estar Claro. flotando por Sí. encima. Sí. Eso porque el objeto ya debería haber desaparecido, pero por ciertas condiciones sigue visible, solamente que la parte de abajo de donde el objeto está apoyado no tiene más resolución angular. Entonces se blurea, se desenfoca junto con el entorno y parece que el objeto estuviese flotando. Pero ese objeto debería haber desaparecido bastantes kilómetros por la curvatura de la Claro. Tierra. Y ahí está, Iru, ¿no? y el tema del sol y la luna, yo en todas las entrevistas interesa con Iru, mucho. me interesa El sol y la mucho, luna. Preocupada, Cita, claro. por salir a la luna. Sí, Dale. soy mala alumna y no me queda, no me entra. No, te iba a preguntar sobre el día y la noche, ¿cómo se produciría en este caso? Mirá, el día y la noche justamente, primero en este cambio de concepto lo que tenemos que entender es que la fuente de luz, que es el sol y la luna, no están a las distancias que nos dijeron. De hecho, jamás se ha demostrado empíricamente que el sol esté a 150 millones de kilómetros. Eso se hizo a través de, en 1700, un jesuita, porque la iglesia está muy metida dentro del modelo heliocéntrico, Copérnico, Newton, Kepler, Galileo, Maximilian Hell, que fue el que sacó la distancia de la Tierra al Sol y demás. Son todos de una orden religiosa, llamada la orden jesuita, que es la rama, digamos, militar y científica del Vaticano, la que fue encargada de crear el calendario gregoriano que hoy tenemos. Siempre está metido en la teoría del Big Bang, está generada por un sacerdote católico belga llamado Georges Lemaitre, no fue Edwin Hubble el que la propuso. Entonces, vos te vas dando cuenta que hay mucha gente de la que nosotros científicamente rechazamos esa institución porque el método científico implica no al principio de autoridad, y sin embargo vemos que la misma autoridad es la que gestó el modelo heliocéntrico, Claro. como una especie de renacer del fénix. Siempre es un culto solar. Entonces, ellos jamás demostraron las distancias. De hecho,
para determinar la distancia de la Tierra al Sol, ellos dijeron, bueno, vamos a esperar el tránsito de Venus, vamos a asumir que Venus es un planeta gemelo de la Tierra y que tiene prácticamente el mismo diámetro, todo en 1700 y pico, como en 10 locaciones distintas que involucraban Europa, América, Asia, la Antártida, sin relojes, sin comunicación de nada, todo venía en unos registros escritos, algunos estaban nublados, no pudieron ver el tránsito. Maximilian Schell, la propia Wikipedia, dice que tardó un año en presentar los números y fue acusado de falsificarlos. Claro, tardó tanto tiempo porque tenía que tratar de ver cómo encajaba todo esto. Lo hicieron por un método de paralaje. Hoy en día sabemos que por paralaje no podés determinar la distancia si vos no conocés al menos la distancia real de uno de esos objetos. Entonces, el tema es, ellos asumieron un montón de cosas, propusieron un modelo que en apenas 300 años cambiaron más de 8 veces la distancia al Sol, desde Newton hasta Maximilian Schell, porque no coincidía con las cosas que observaban. Nosotros lo que sí podemos determinar en el cielo es que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. Eso nadie tiene duda. Después, si uno quiere creer que coincide la distancia con el tamaño, eso ya es una creencia, nosotros no entramos en eso. Pero lo que vemos y observamos es que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven arriba nuestro. Las dos luminarias tienen la misma tamaño y por lo tanto, si uno hace una trigonometría, pero cuando uno tira el triángulo, en lugar de asumir que la base del triángulo es un arco, ¿sí? Porque lo estarías asumiendo porque nunca lo viste eso. Sí. Haces una trigonometría plana, como hacían los navegantes en la antigüedad para localizarse a través de las estrellas. Si vos tirás un triángulo, te da que el Sol está a unos 7.500 kilómetros de altura. Hay que asumirlo también eso, porque el Sol tiene una posición aparente, porque vos lo estás viendo a través de un montón de capas atmosféricas que distorsionan la posición real. Es como ver objetos desde afuera del agua hacia abajo del agua. Claro, sí, vos tenés una posición aparente. Esa posición aparente da aproximadamente una altura de 7.500 kilómetros. Como toda fuente de luz pequeña a esa altura, es como tener una linterna que vos la movés. Si la luz es la que se mueve, va a proyectar un cono de luz. ¿Y qué pasa? La luz es una onda electromagnética. Entonces, la onda electromagnética tiene que sí o sí interactuar con el aire. Y el aire frena una onda electromagnética. La estación de una radio necesita repetidoras. ¿Por qué motivo? Porque la onda electromagnética tiene un decaimiento. Claro. La luz es lo mismo y esa es la noche y el día, básicamente. O sea que en este caso la Luna sí tendría luz propia. En este caso la Luna tendría luz propia, pero en realidad la Luna... También, estas son cosas que uno asume, pero la propia ciencia también, porque nadie fue a la Luna, nadie trajo nada de la Luna. Recordemos que las piedras lunares las sacó Wernher von Braun de una expedición a la Antártida en 1962 y dijeron, estas son piedras que cayeron de la Luna en una época seguramente de formación. Entonces vos decís, bueno, ¿qué sabes? Claro. No es que trajeron rocas lunares, hay Sí. todo un buen teatro por detrás. Pero digamos que, por lo que se ve de acá de Tierra... El problema mayor lo genera cuando la Luna está llena. Porque si la Luna realmente fuese una esfera, más allá que nunca jamás nadie demostró la otra cara, se tendría que generar un punto especular. O sea, un punto de luz en una esfera que se esfuma hacia los costados y se genera como el brillito en una esfera. Pero la Luna llena no tiene eso. La Luna llena se ve toda iluminada completamente y no te da más la sensación de un disco plano o con una pequeña convexidad que realmente una esfera. Después cuando la ves media luna, cuarto de luna, 3/4 de luna, tiene una tendencia a ser esférica o al menos con una panza chiquitita. Sí. Lo que se descubrió acá es que cuando uno mide la temperatura, por ejemplo, de la luz del Sol, es más caliente que su sombra, obvio. Claro. Pero la luz de la Luna es al revés. La luz de la Luna no tiene nada que ver con la luz del Sol. La luz de la Luna es más fría que su sombra. Entonces, el tema es que pareciera como que la Luna tiene un material tipo fósforo que se recarga con la luz del Sol, pero administra su propia luz. Y ahí tenemos los ciclos lunares irrepetibles durante eones de tiempo, Claro. Para nosotros miles de años, no millones como nos quiere hacer que el heliocentrismo, pero igual que el movimiento de las estrellas, las constelaciones siempre son las mismas, Polaris siempre está en el centro, parece estar todo muy sincronizado y ser un mecanismo con un ADN personal de un autor. Claro. ¿no? Sabes que yo siempre pensaba que vivimos como en una especie de nave orgánica. Porque es como un platillo volador, podríamos decir. Y si fuéramos en el espacio exterior que nos cuenta el heliocentrismo, te diría que sí, pero desde el punto de vista terraplanista nosotros estamos en un plano de existencia. O sea, esto está en el centro, nosotros estamos en el centro, porque aparte matemáticamente no se puede desprobar. El sistema de Ptolomeo,
contra el sistema de Copérnico son ambos válidos, porque nosotros desde acá de Tierra vemos que todo gira alrededor nuestro. Claro, sí. No vemos ninguna galaxia expandirse, no vemos ningún objeto alejarse de nosotros ni venir hacia nosotros. Eso es supuestamente la NASA con el Hubble. Claro. Sí, pero son todas imágenes digitales que incluso hay... Que tendríamos que ser parte de ellos como para poder Obvio. verlo. Y además hay 56 formas distintas de interpretar lo que llama el corrimiento al rojo, que es una teoría que se utiliza para decir que el universo se expande. O sea, ni siquiera es que el corrimiento al rojo que se ve es específicamente por una cuestión de velocidad de expansión del universo. Es más, hay galaxias que se corren al azul y sin embargo no se acercan. Nadie sabe lo que era materia oscura. Entonces, esto es una fantasía al espacio exterior que lo manejan 5 instituciones. Y eso no es científico, porque eso es un principio de autoridad. Si vos no podés demostrarme la curvatura de acá en la Tierra, que el agua se curve y que la Tierra se mueva con experimentación real, Sí. ¿por qué te tengo que creer lo que vos me estás contando arriba que nadie puede ir? ¿Y la teoría de Erastótenes es? Eratóstenes, perdón. el famoso Eratóstenes. Contame un poquito, a ver. Bueno, primero, a ver, es un personaje muy... No hay registro histórico de que haya sido el director de la Biblioteca de Alejandría. Es como un poco hablar de ciertos personajes religiosos en Claro. los que más es como una teoría, es como un personaje que se crea para avalar algo, ¿entendés? Que que no existió, pero entonces lo ponen dentro de un personaje de carne y hueso como para decir, bueno, esto en realidad sucedió, ¿no? Ah, mira. Eso primer punto. Curioso que Eratóstenes existió, dicen, 230 años antes de Cristo, que es justamente donde está la era de Tot, era Tot, que es Tot, es como este personaje egipcio, Sí. que si ustedes sí. lo buscan está como con una tablilla, un lápiz Sí. haciendo cálculos, Sí. ¿no? O sea, Sí. fíjate que son dos personas que hacían cálculos. Después, la teoría oficial dice que el tipo no está bien clara cómo determinó la distancia entre Alejandría y Siena. Algunos dicen que contrató una persona que marchaba firme y contó los pasos, una estupidez total, 800 kilómetros, no vas a caminar en el desierto contando los pasos. Otros dicen que contrató un ejército que marchaba firme y que iban contando los pasos. También, o sea, bueno, estamos hablando de ciencia, maestro. Claro. Otros dicen que se basó en los equinoccios, otros dicen que se basó en... Ya ahí tenés, viste, como medio raro. Pero el problema principal es que él lo que hizo fue un día se levantó en esa época y contrario a lo que todos creían en ese momento, él dijo, tal vez la Tierra sea curva, aunque no me puedo elevar ni siquiera 20 metros, porque no existía ningún dispositivo para elevarse. Dijo, tal vez la Tierra sea curva y tal vez el Sol sea muy, muy grande, aunque parezca del mismo tamaño que la Luna, y tal vez esté muy, muy, muy lejos, y los rayos del Sol entren de forma paralelo y cubran de un solo saque toda la Tierra. Entonces, si vos asumís esas dos cosas, vas a tener que, en un momento del día, un objeto no va a proyectar sombra, porque va a tener el Sol con los rayos paralelos entrando, ¿sí? Y un objeto que está a 800 kilómetros más arriba, en la esfera, va a generar una sombra en un determinado ángulo, ¿sí? Sí. Ahora, si vos tomás esos mismos parámetros, ese mismo ejercicio, pero en lugar de asumir eso, vos decís, yo asumo que la Tierra es plana y que el Sol está más cerca, y que además asumo que los rayos del Sol no son paralelos, son como los estoy viendo, divergentes. Claro. Y pongo un objeto y pongo el Sol arriba, no proyecta sombra, y el cono de luz que el Sol proyecta me genera el mismo ángulo de sombra en el objeto distante. Por lo tanto, ninguna de las dos cosas comprueba nada. Sí. O sea, mejor dicho, puede comprobarse los dos modelos, pero uno ya involucra asumir que el Sol está distante, que los rayos son paralelos, que la Tierra es curva. Claro. Es como que la tiran para el lado que les conviene. Claro, y de ahí supuestamente nace que la Tierra tiene este diámetro de A mí yo 12.740 escuchar toda esa kilómetros. explicación tan engorrosa me suena cuando, viste, cuando te explican sobre economía y no quieren que vos lo entiendas, te enriedan más, ¿no? Te ríen un poquito más. Claro. Espero haber sido claro igualmente para los oyentes. No, pero... no, yo No, me no. refiero a la teoría, digamos, a la convencional, a la de la Tierra, digamos, no Esférica. esférica, le iba a decir redonda. Y me tapé la boca porque sabía que me ibas a Está muy bien, corregir. está muy bien. No, pero sí, pareciera ser, o sea, lo más simple es decir, el agua es plana, la Tierra está quieta, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. ¿Y cómo se explicaría el tema del movimiento de las mareas? Porque Es muy interesante esa pregunta, que no la hicimos en el podcast, No la hicimos, justamente. no la hicimos. Es muy interesante. Mira, y te lo uno con las estaciones. En el modelo heliocéntrico, las estaciones está dada por la distancia de la Tierra al Sol, ¿sí?
imaginémonos, ellos nos hablan de una órbita elíptica y la gente se está imaginando una órbita en forma de pelota de rugby, pero en realidad cuando haces los cálculos esa elipse es prácticamente nula, en escala, ¿sí? Se sigue viendo como un círculo en escala, pero en realidad es 5 millones de kilómetros de distancia. Intenté imaginarte eso. Obvio. Sí. ¿No? Pero bueno, dentro de la escala magnificente del modelo heliocéntrico, prácticamente vos seguís viendo un círculo. Entonces ellos te dicen, vos estás acá, 6 meses después estás totalmente opuesto, incluso la noche está opuesta, pero seguís viendo las mismas estrellas que estarías viendo del otro lado. Lo cual, ahí ya tenemos un pequeño problema, ¿no? Sí. Pero bueno, por distancia se da esta cuestión del clima, ¿bien? Y por ángulo de la Tierra, ¿no? Porque además que va girando la Tierra en su propio eje, también va teniendo como un movimiento de peonza y demás, que tarda 25.000 años según los mayas. No influye en el clima inmediato, ¿sí? Lo que influye en el clima inmediato es la rotación inicial, Claro. esta que todos conocemos. Y la inclinación que tiene la Tierra con respecto a la eclíptica del Sol. Perdón por lo Sí. complejo, pero lo tengo que explicar así. Explique. Ahora, ¿cómo se explica el cambio de clima o las estaciones en la Tierra plana? Con un Sol cercano. Es muy simple. Si ustedes van a Google y ponen la palabra analema solar, de ahí viene la palabra... Me lo voy a anotar. Anótalo. De ahí viene la palabra que cumplimos años. Ah, mira. Los años, el analema es muy lindo verlo cuando... Es así, el ejercicio es, se saca una foto, se pone un trípode y se saca una foto todos los días a la misma hora, apuntando al horizonte de donde el sol nace, ¿sí? Donde el sol viene. A la misma hora, 12 del mediodía. Entonces vos lo que vas a ir viendo en el transcurso de un año es que hoy, tal día, a las 12 del mediodía, el sol aparece en una posición elevada del horizonte. El día siguiente va a aparecer en ese mismo horario más arriba, y cada vez más arriba, y no solamente más arriba, sino que va a dibujar un número 8. Ah, mira. Yo Como un Yo vi infinito. una foto Como un así. Yo vi una foto así en Claro. internet. Bueno, hay muchas, Sí. hay muchas. Obviamente vos tenés que sacar una foto todos los días y Claro. componerla para ver el movimiento del sol. Sí. Ese número 8 tiene una característica particular que muchos globos terráqueos la mienten. En muchos globos terráqueos te hacen el 8 como un infinito, o sea que la panza de arriba y la panza de abajo son Ah, iguales. mirá. Y no es así. No, y ahí está toda la clave. En la realidad, la panza del 8 que está arriba, viendo desde el hemisferio norte, digamos, es más pequeña que la panza que está en el sur. Es mucho más grande la panza del sur. Ese símbolo 8, si nosotros nos imaginamos que donde se cruzan las curvas tuviésemos la capacidad de, digamos, de girarlo, digamos, Sí. Como formaría- desatar el nudo. desatar digamos. el nudo, sería como un círculo en ascenso, tipo en Ah. espiral, y luego en descenso, ¿sí? En espiral. Sí. Eso lo que te está indicando es diferencia de altitud, o sea, diferencia de distancia del Sol con respecto a la Tierra, que calienta. Y segundo, ¿por qué la panza es más grande del sur que la panza interna? Claro, y sí. Porque cuando el Sol, nosotros tenemos verano acá en América, el Sol tiene que hacer un recorrido mucho más largo, porque si la Tierra es plana, toda la parte sur es mucho más ancha que la parte céntrica de donde estaría el Polo Norte. Claro. Y ahí es donde lo podés ver en el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol en el verano del norte hace un círculo más pequeño pero más elevado. Entonces mantiene el equilibrio de temperaturas, mantiene el equilibrio de distancia, y obviamente latitudes como donde está Islandia se deshiela, pero las mismas latitudes en el sur jamás se deshielaron. Por lo tanto el modelo no es simétrico Claro. como nos quieren hacer O creer. sea, pero la temperatura entre el polo norte y el polo sur son totalmente distintas, ¿no? O sea, cuando En debería, realidad- en teoría debería tener... Y debería ser similar en Similar. las mismas latitudes, pero por ejemplo en la latitud 60, 50 y pico del Polo Norte, o del centro para nosotros, la gente tendría que ver el mapa de Gleason, que es como hacer un tajo, una esfera y aplastarlo, Sí. ¿sí? Con la Antártida bordeando todo. Digamos que en las latitudes 50 y pico, 60, se deshiela Islandia. Llega incluso hasta a estar 1 o 2 grados arriba del cero. La mayoría del tiempo está bajo cero. Claro. Pero hay 3.000 especies de insectos, 2.000 especies de mamíferos, un montón de especies de plantas. La misma latitud en el sur, donde están las Islas Georgia, apenas llegan foca y lobos marinos, no hay ni mosquitos, jamás se nada. deshieló nada. La NASA constantemente saca informes de la Antártida se derrite, después saca otro informe y dice no, la Antártida cada vez gana más hielo. Después Sí, es después verdad eso.
No, el calentamiento global, no, es el cambio climático, ¿no? Cuando habían hecho eso de la grieta también, ¿no? Que la había grieta también, Sí. toda, parecía muy artificial. Sí, parecía muy rectángulo. Lu, vos trajiste a la mesa a los mayas con el tema, y a mí yo como que los relaciono con el tema del gregoriano, el calendario gregoriano nuestro, en contraposición al calendario de ellos. No sé si lo conocés. De 13 meses. Claro. Claro. ¿Qué opinas de eso? Mira, en realidad el tema de los calendarios es muy interesante, porque si nosotros nos vamos, que no me quiero equivocar el nombre, no me acuerdo si era Otto Schumann, que había detectado que la Tierra tenía, junto con otras culturas también, pero yo hablo de la modernidad, de un alemán, que había detectado que había la Tierra tiene líneas guías, líneas leyes, por donde pasa energía. Y todos esos, creo que llaman ciclos circadianos, nos afectan a nosotros. Entonces, supuestamente, cuando nosotros hablamos de tiempo, por eso cuestionamos la teoría de la relatividad y toda esta cuestión cuando se involucra en cuentas matemáticas el tiempo no existe, es un concepto humano. Lo que sí existe es el movimiento, y vos a través del movimiento podés generar un ciclo, y a través de un ciclo podés generar un dispositivo para medir ese ciclo y transformarlo en lo que vos querés. ¿Cuáles son los relojes más precisos? El movimiento del Sol, que es el calendario solar, o el reloj solar, el reloj lunar y el reloj sideral, que es las estrellas girando alrededor nuestro. Como son inmutables y jamás cambiaron ni se alteraron nunca, se usa como un reloj, entre comillas, para plantear, ¿no? Digamos, para tratar de organizar cosas. Claro. Entonces, ¿por qué el calendario gregoriano, que fue encargado creo que por Clemente VI a la orden jesuita, cada 4 años tenés que poner un día más en febrero y después lo sacás y después es un quilombo, sí. Y está hecho también en cómo cobrar impuestos. Era para eso. ¿Entendés? Entonces a lo que voy es a través de un calendario vos podés desestabilizar emocionalmente una sociedad entera. Mira. Y además está regido por el sol, que es el dios de la guerra, digamos. Exactamente, porque vos fíjate que incluso los griegos en una época o los romanos creo que eran los impuestos los cobraban con el calendario lunar, que era más preciso. Y todavía se sigue utilizando el calendario Nissan, se llama así, como la marca de autos justamente, que es el calendario que usan mucho los hebreos también, que es el sideral. Entonces nada, con un calendario puedes hacer destrozos emocionales y energéticos. Entonces, que nosotros estemos bajo la influencia del calendario gregoriano, que está creado por jesuita, por una institución como la Iglesia Católica, que es una de las, por lo menos yo me hago cargo de lo que digo, una de las instituciones más perversas que hay, tiene un porqué. Y aparte vos fijate que cuando vinieron a conquistar América, allá en la época del colonizador Cristo Baal, ¿no? Recordemos que Baal es el dios impostor para los hebreos. Sí. Vos fijate que más allá de arrasar con todo, la historia que nos cuentan de muchas culturas incaicas y mayas, de esta cuestión de que sacrificaban gente, sí, y mataban a todo, y te muestran una imagen de un maya con un corazón en la mano, y te dicen, eran asesinos, pero después ves la estampita de Jesús con el corazón de la mano y vos decís, no, él te está entregando el corazón sagrado. Entonces, ¿por qué el maya no me está entregando el corazón sagrado? No digo que no haya culturas mayas que hayan hecho sacrificios, obviamente, porque hay un montón de culturas que hayan, pero me parece que hay una cuestión tendenciosa a desprestigiar cualquier tipo de esas culturas, porque esas culturas estaban en conexión con la tierra. Las cosmologías mayas, incas, aztecas, navajas, sí, egipcias, griegas, todas hablan de una tierra plana, con una bóveda, con el sol y la luna del mismo tamaño, las estrellas, incluso hasta la masonería mismo tiene esa cosmología. Había unas tortugas también abajo, ¿no? Pero sí, pero eso es solamente los hindúes. Los hindúes. Los hindúes. Y es lo mismo que vos le digas a un astrónomo moderno, vos le decís, che, ¿viste la constelación de Leo? Claro, es sí. Un concepto. ¿Y dónde está el león? Claro. No, bueno, lo que pasa es que no es que hay un león en el cielo, es una... y la tortuga no puede ser un concepto que refiere a la... O sea, si yo te digo que la Tierra está quieta, ¿qué vas a poner como objeto de firmeza? Elefante. Claro. Más si sos hindú, que ves elefante todos los días. Sí, sí. La tortuga que refiere al éter, a esta cuestión de la navegación por el éter, pero nunca te cierran el concepto, porque en realidad todo eso está, la tortuga, los elefantes, la Tierra, está cerrada por una serpiente que refiere a las auroras boreales, esa energía divina, color verde, que serpentea como... Y después te distorsionan toda la... No, estamos creados por reptilianos porque se hablan de serpientes. Pará, se está hablando tal vez de una energía magnética y eléctrica. Incluso el propio Nikola Tesla fue influenciado por un Veda, antes de crear todos sus inventos y a empezar a hablar del éter, como lo hizo Tesla. Además es como que la serpiente también como animal o como simbólico, ¿no? También
es como es tomada como algo malo cuando nosotros también tenemos el cerebro reptiliano, o sea. Te dicen eso. Lo que pasa que, bueno, yo creo que ahí también se habla del Kundalini. Claro, hay varias. Hay Pero varias. muchas culturas, o sea, se basaban en esto del reptil, Claro. y puede ser por esto que contás vos, ¿no? De la aurora Exactamente. boreal. O sea, puede ser simplemente una asimilación, una asociación. Yo lo que rescato de todo eso es que el espíritu es real, que uno puede tener experiencias extracorporales, que uno en algún momento va a desencarnar, ¿no? Como dice el dicho, al Sí. final del juego el rey y el peón van a la misma caja, pero la diferencia está en el conocimiento. Exacto. Yo veo una élite totalmente preocupada constantemente de ejercer todo tipo de ritualismo simbólico, desde el billete de $1 hasta cómo se visten, hasta... Entonces digo, ese mundo es más real que el material, por lo los menos símbolos para mí, que ¿no? vos ves en las fotos haciendo con los dedos o las Exactamente, manos. no, es con la de Confucio, el mundo está gobernado por símbolos y signos, no por leyes ni palabras, porque esos son invenciones humanas, ¿me entendés? Pero el símbolo, el signo, evidentemente es un código fuente encriptado en donde una imagen vale más que mis palabras, Sí. y eso es un símbolo, entonces... Y ellos están, como decís vos, están preocupados. Constantemente de qué color se ponen, con qué combinan y cuál así. Claro, y todo lo espiritual, y a nosotros nos mandan A nosotros nos hacen Vayan, que, claro. a nosotros los comunes, digamos, la gente común, De a pie. nos hacen olvidarnos de nuestro espíritu. Nos hacen Dedíquense a distraernos, laburar. No existe distraernos. directamente. que viva. No existe el Si espíritu no hay ni plata, el alma. deprimite. Claro, o sea, el modelo heliocéntrico es: sos una mota de polvo en el medio de millones de miles de galaxias, no tenés ningún sentido ni propósito, no hay ninguna energía creadora que te haya puesto en el centro con ningún propósito. Tenés que nacer, tenés que comer, consumir, reproducirte y morirte, y tratar de disfrutar la vida, que es una sola, y descontrolate lo máximo posible porque no vas a tener otra chance. Ese es el modelo heliocéntrico al subconsciente, lo veía, yo lo muestro en un video que tengo en mi página web, que es nurparatodos.com.ar, y arflat.com.ar, que es el grupo de investigación que tenemos, pero la parte toda esta que estoy contando la narro más en mi canal de YouTube, que tiene el mismo nombre. Y hacía una comparación con un programa en el que estuvo Alejandro Fantino, invitó a Edelstein, un argentino también, que escribió un libro sobre Einstein, trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, un tipo fanático de la teoría heliocéntrica y todo, obviamente, ¿no? Sí. Y el tipo en un momento le dice, sí, se calcula que tenemos entre 100.000 y 200.000 billones de estrellas. Pará, ya me está dando el doble, como entre 100.000 y 200.000. Claro, es mucho. Es Un poquito mucha más diferencia. preciso, por favor. Entonces le empieza a decir todo eso y el propio Fantino en un momento cae literalmente vencido de brazos, como curiosamente dicen los protocolos de Sion, y dice, no somos nada. Claro. Dice, pero aparte mirándole a los ojos y el otro tipo diciéndole, y bueno, sí, no somos nada. Y ese es el mensaje científico de una cosmología heliocéntrica. ¿Qué beneficio nos trae? Claro, no, ninguna. Porque no hay que confundir geocentrismo con egocentrismo, con Claro. vanidad, ¿no? O sea, Sí. ser el centro no es que vos sos especial y el hecho, porque soy especial hago lo que quiero. No, al No, contrario, no. sos especial, por lo tanto tenés que tener una responsabilidad en todo. Cómo tratas a los demás, sean de tu misma raza o no, cómo te vas a alimentar, por qué vas a mandar a matar, por qué vas a maltratar. Si vos estás acá y sos entre comillas, tenés el cuerpo biológico más responsable de todos, porque tenés una conciencia que evidentemente puede ayudar, bueno, es distinto al modelo de vení, hacer lo que quiera, morite, que no hay consecuencia. Claro, como me decía mi abuela de chiquito, no sos el ombligo del mundo, Guido. Me decía. Sí, pero porque nos criaron de esa Y manera. sí, pero si yo me acuesto, mi cuerpo lo puedo considerar un reflejo de la Tierra, y el ombligo está en el centro. Pero Soy un plano. A ver, las mismas culturas, incluso la propia hebrea a través de la Biblia, te hablan del templo, y el templo es el cuerpo. Claro. El templo es el cuerpo. Chicos, acá igual hago como una breve pausa. Bruno nos deja también saludos, dice charla súper interesante. Gracias. También Fernando de Villa El Chocón presente, la tierra es plana, gran maestro Iru. Así Grande, que grande hay la gente que algunos Bueno, gracias, mensajitos sí, mucha gente y que que me se sigue suman siempre. también. Sí. Se está transmitiendo en este momento desde el canal Hasta lo Más Alto, desde Texas y un par de otros canales más en buenísimo. YouTube, así que... Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un cortecito, así Dale. relajamos, la gente escucha un poquito de música. Dale. ¿Sí? 2 minutitos. Si estás desde la app, si estás en el colectivo, si estás viajando, volviendo a tu casa, llegando ya del trabajo, un poco cansado con
modelo económico que nos ponen, que estuvimos hablando un poco de quiénes lo manejan, ¿no? Hoy Tendríamos que hacer un modelo económico que también seamos el centro de nosotros, Bueno, ¿no? mira, déjame decirte, mientras que escuchábamos a Gustavo Cerati, que tiene una canción, justamente, que llama El Deseo, me sale, no se llama El Deseo, El Rodeo. Más allá del horizonte la llanura nos espera, dice Gustavo. No, Ahí no está. la curva, no la curva. Y además, bueno, tiene mucho simbolismo. Pero vos sabés que una de las perdón que te haya cortado, no. pero hablando de economía, esto me acuerdo que lo charlé con el arquitecto Guillermo Wood, que es un gran representante del terraplanismo en Chile, el cual estuvo en Argentina acá en el evento que hicimos el 2 y 3 de marzo en Colón. Y cuando uno se mete en el tema del terraplanismo, vos fíjate que cómo cambia todo, porque a nosotros obviamente nos generan escasez a través del miedo, ¿no? Todo el mundo sabe que el petróleo jamás se va a terminar porque es un fluido, pero por millones y millones de litros de tonelada inacabable básicamente, sí, que tiene la Tierra. Sin embargo, la Fundación Rockefeller y todas estas familias en su momento tuvieron que inventar la escasez porque si no, no tenían cómo ponerle precio. Es como venderte agua. Exactamente. Entonces, si vos te vas al modelo real de nuestro mundo, tenemos energía libre, gratuita, pero limpia, que es el éter, que es lo que Nikola Tesla, Sí. para la modernidad, se dice que hay culturas antiguas que ya utilizaban esta energía, pero volviendo a la modernidad, Nikola Tesla es el hombre que tiene más de 300 patentes del motor eléctrico hasta el Wi-Fi, sabiendo y todo haciéndolo en base a la energía libre del éter. Y es más, él crea la torre esta, la Wandercliff, Claro. que la terminan tirando abajo, por obvias razones, porque JP Bueno, no Morgan, convenía. claro, JP Morgan, que financiaba a Edison, vendía cable, sigue vendiendo cable de cobre, sigue vendiendo cable de fibra óptica, el que cruza todo el océano Atlántico, porque internet no viene por satélite. Y si vos vas al modelo de Tesla, económicamente serías libre prácticamente, porque la energía la tendrías gratuita. Sí. Desde una lamparita hasta el televisor, en una fábrica podría bajar un montón los costos porque no tendría que estar pagando 450.000 pesos de luz. Y además que cambiaría, o sea, la tecnología entera cambiaría. Todo, Sí. baterías, toda esta cuestión de que todo te lo cobran, todo lo hacen pequeño. Recordémosle a la gente la conspiración de las lamparitas, que hasta el propio nieto de Philips dice, yo puedo hacer una lamparita que dure 2000 años. Claro. No puedo porque hay una concesión, hay un conjunto de personas que determinaron que la lamparita tiene que tener una determinada cantidad de horas porque si no, no vendo. Y sí, Claro. se acaba el Todavía, consumo. todavía hay una lamparita prendida desde 1890 y pico en una estación de bomberos de los Estados Unidos. Mirá. Después está la obsolescencia programada. Sí, tengo una impresora, después de 3.000 impresiones se tiene que romper. Bueno, Claro. lo mismo pasa, la misma política utilizan con los celulares. Los Con celulares todo. es lo Con mismo. todo. Y qué fácil es hacer eso en un mundo virtual. Sí. Ese es el tema. Porque cuando ya ni siquiera son mecánicas las cosas, son virtuales. Entonces es Sí. Claro, un Dos botoncito, botones. dos botones y como ya hace está. la NASA para mandarnos Por fotos eso del es espacio. importante recalcar el mensaje también de este programa, ¿no? El empezar a cuestionarnos, ¿no? De cuestionarnos todo lo que, Completamente. hasta lo que vamos a comer, porque de eso también hablamos, Todo, de la todo. importancia de la alimentación, de por qué tenemos este celular y por qué me dura 2 años y después lo tengo que volver. O sea, Fíjate hay cosas que que las naturalizamos tanto, Sí. ¿viste? Que pasan a ser algo Sí. como el común de nuestras vidas y no nos preguntamos por No, y qué. de hecho hubo un cambio muy revolucionario en la alimentación a partir de un par de años atrás, con esta cuestión de alimentos eléctricos, hablando porque todo es electricidad. O sea, Todo. o sea, el sol es una fuente, es de las mayores fuentes electromagnéticas que hay. Hay un grupo en Europa de astrofísicos que se llama Thunderbolt Project, como el proyecto del rayo, que tienen unos estudios tremendos sobre el universo eléctrico. No son terraplanistas, pero dicen o sea, es obvio que la gravedad no existe como tal, es electroestática sumada a las densidades, el principio de Arquímedes y demás. Los cometas son de manifestaciones eléctricas, los meteoritos son manifestaciones. El Sol es la fuente electromagnética por excelencia. De hecho, vos fíjate a qué nivel llegamos, que cuando vos te morís te dan un electroshock. ¿Me entendés? Sí. Una planta no crece al lado de una fogata, crece al lado de una lamparita eléctrica. Entonces el Sol, que hace una Claro. función termonuclear, es luz Sí. fría que se calienta a través de la atmósfera y demás, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero todo es eléctrico. Y la dieta de los alimentos eléctricos son los alimentos comunes que uno puede conseguir, pero consumidos de otra manera,
tienen unos beneficios tremendos en la salud. Vamos, Además lo dijo vamos a Hipócrates, ¿no? investigar. Sí, obvio. Obviamente. Que tu alimento sea, Obvio. que tu medicamento sea Sea tu tu alimento. me- Bueno, vos fíjate que medicina. Hipócrates hablaba, ¿te acordás de esta energía que él le llamaba natura? Claro. Claro, bueno, la Bien. resonancia Schumann, la medicina germánica, Todo. va todo de la mano. Y Exactamente. que vos, y decía que vos, por ejemplo, si te enfermabas tenías que hacer lo contrario a cuando te enfermaste, pero Claro. partiendo como de esta Volvé el tiempo energía, atrás ¿no? y fíjate qué es lo que hiciste al punto de que llegaste a enfermarte. Medicina germánica. ¿Qué te Tal cual. sucedió? La medicina germánica habla del shock altamente traumático que te agarra a contrapié y es vivido en soledad. Y ahí se produce el cáncer. Si no se dan esas 4 condiciones, no hay cáncer. Hay dolores de cabeza, úlcera. Y a su vez, ¿por qué tengo una úlcera? Porque ¿qué es lo que estoy pensando durante Claro. tanto tiempo en el día? ¿Relacionado con qué? ¿No? Y él hace la conexión psique, órgano, emoción. Por primera vez en la historia, mapeado en un en un electroencefalograma. Bueno, vos fíjate que dudando, ¿no? Como hicimos acá el ejercicio acá en el programa, terminamos hablando de la Tierra, empezamos hablando de la Tierra plana y terminamos hablando de alimentación y toda la conexión Y de que economía tiene. Y de también. Y de energía economía, libre, y de lógicamente, energía, y todo lógicamente. como está conectado cuando uno Creo empieza que si se empiezan a caer estos velos también, ¿no? De salirnos de nuestra zona de confort y empezar a ver otras posibilidades. investigar. Podemos, claro, empezar a resolver cuestiones que quizás dejamos que otros las resuelvan por nosotros. Así que bueno, nos queda un minutito nomás. Iru, ¿querés contarnos de vuelta a repetir tus redes, Dale, tu página dale, y si hay algún evento Sí, cercano? me pueden encontrar en la página web oficial es www.nurparatodos.com.ar y el grupo de investigación nuestro es www.arflat de Argentina Plana, en inglés arflat.com.ar. El 21 de agosto, el fin de semana del 21 de agosto, vamos a estar haciendo el primer encuentro de tierra plana en Chile. Viene gente de España, viene gente de Estados Unidos, de Argentina y demás. Somos de los que siempre estamos. Va a ser un evento bastante grande, están todos invitados, está acá cerquita. Se va a hablar de todo esto, no es solamente tierra plana, Claro. es conciencia espiritual en general, básicamente. Después yo voy a tener el placer de participar en una en octubre en Colombia, la primera que se va a hacer allá. El 21 de septiembre hay una grande en Ámsterdam, que también estoy invitado, y la más grande de todas, que es el noviembre, creo que el 15 de noviembre en Dallas. Obviamente están invitados todos los de la NASA, a todas, nunca han venido. Pero bueno, esta es un poco la agenda general de lo que se está, todo independiente, todo bancado por uno mismo. Buenísimo. Las Sos un gran entradas emprendedor son también. muy baratas. Yo puntualmente hago una el 29 de junio en Barcelona, sale 10 euros la entrada porque para cubrir el costo del pasaje Claro. y del alquiler del lugar. Acá la intención es siempre reunirnos, encontrarnos, transmitir conocimiento, intercambiar opiniones y sobre todo que como está todo muy en boga esto, lo bueno que tiene es que haces un pequeño evento y ya vienen todos los medios a cubrirte, a ridiculizarte, pero termina siendo Termina positivo ayudando. para exactamente. Que lo Termina sigan ayudando. haciendo porque ayuda. Exactamente, entonces Es difusión. acá es bancarnos un poco Sí. entre nosotros porque fíjate que el que empieza hablando de tierra plana termina con todas estas conexiones y eso para mí es lo más importante de todo, no es hablar de la tierra plana en sí, sino que es la llave maestra tal vez a enterarte un poco más de cómo está funcionando todo. Bueno, Iru, muchas gracias por venir, Por por favor. tu Muchas tiempo, por también venir a grabar el podcast que hicimos a la tarde, que después lo vamos a pasar también. Intenso, fue un día Sí. intenso hoy para mí. Ese es como el ABC de FG, como dijo Iru hace un rato, y si tenés ganas de escuchar mucha info y profundizar, escuchalo porque está buenísimo. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.